Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos, prontos para empezar con el repaso de la información. Sí. Día en el que hay mucha actividad en el Palacio Legislativo. En el Palacio Legislativo, la situación del CASMU estuvo sobrevolando por allí porque hay acuerdo en la Comisión de Hacienda integrada con Salud Pública del Senado para aprobar el proyecto de ley por el que se concede el acceso por única vez y en forma provisoria al Fondo de Garantía para la Reestructuración del CASMU por 56 millones de dólares, señalado como esencial para revertir su situación económico-financiera. Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, en este caso informó que se plantearon modificaciones para dar más potestades al equipo a cargo de la intervención de la prestadora, que está intervenida de hecho. Por su parte, el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, sostuvo que no se le comunicó este último detalle mencionado y aseguró que no entiende cuáles otras potestades se les podría dar justamente a este equipo interventor. Bien, tendremos amplio desarrollo de esta información y hay más. Vamos a repasar los titulares de hoy. Una mujer de 86 años y su nieto denunciaron penalmente a la candidata a vicepresidenta nacionalista Valeria Ripoll y su hermana por amenazas de desalojo y por cortes de suministro de agua en una propiedad horizontal de la que la dirigente blanca dice ser apoderada. La bancada del Partido Colorado redactó un proyecto de ley para derogar el artículo 72 de la posible nueva ley de medios que se vota en el Parlamento si el presidente Lacalle Pou no lo deroga. La mesa política del Frente Amplio resolvió darle a sus sectores y militantes libertad de acción ante el plebiscito sobre aspectos previsionales que se realizará junto a las elecciones de octubre. ADEON Montevideo rechazó el pedido de Martín Lema de cerrar el casino municipal por sus altos costos. Desde los sindicatos de casinos señalan que el problema es la mala gestión. Pedro Bordaberry anunció su regreso a la actividad política. Encabezará una lista bajo el sublema Vamos Uruguay al Senado por el Partido Colorado. La organización de expresos y presas políticas, Crisol, presentará un proyecto de ley para que las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos sean propuestas y elegidas por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Mientras Israel y países aliados se preparan para un inminente ataque de Irán, Hamás eligió al jefe del grupo dentro de la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, como máximo líder. La candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. En vivo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también en la emisión de YouTube y nos pueden escuchar vía radial o en ese formato a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que también por la web se escucha en uniradio.edu.uy. Ahora Natalia presenta lo que sigue. Sí, Martín, y empezamos por el Parlamento. Decíamos que había intensa actividad, lo veíamos recién en titulares. Se está votando en la Cámara de Representantes la conocida llamada Ley de Medios. Allí está Martín Duarte. Martín, adelante. Gracias, Natalia. Comenzó de las 17:30 aproximadamente el debate aquí en la Cámara de Representantes. Hubo una exposición de Martín Melassi por el Partido Colorado y luego de Gabriel Tinalini por parte del Frente Amplio. Fueron desalojadas las barras hace un ratito con la presencia de lo que fue toda una movida que generó el sindicato de Sutel. En algunos minutos venimos con el desarrollo de lo que está pasando. Hay actividad en el Colegio Médico y allí está Diego Martini. ¿Qué pasa por ahí, Diego? Buenas, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Así es, en unos instantes se va a estar lanzando la lista 4 del sector Juntos, que apoya la candidatura de Daniel Salinas, el exministro de Salud Pública, como presidente del Colegio Médico del Uruguay. Así que en un rato ampliaremos. Presentación del libro sobre aspectos económicos a cargo del economista Gabriel Odone. Allí está Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. En un muy bullicioso, en este momento, Centro Cultural Alfabeta presenta este libro llamado El Despegue, en coautoría el economista Gabriel Odone y el periodista Nicolás Batalla. Justamente trata sobre las perspectivas de este economista para el crecimiento económico uruguayo con reducción de la desigualdad. Va a empezar en unos minutos nada más y vamos a estar aquí justamente para compartir algunas de las perspectivas vinculadas a este libro y a las proyecciones que tiene además este economista vinculado, por supuesto, a la campaña electoral.
asunto. El abogado constitucionalista Martín Rizo y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, participaron de un debate acerca del plebiscito sobre aspectos previsionales que se va a desarrollar en simultáneo con las elecciones de octubre y expresaron visiones distintas. Se pueda jubilar a los 60, si así lo decide, porque eso es lo que consagra la papeleta, no la obligación de jubilarse, sino de poder tomar esa decisión. Y llegar al salario mínimo, bueno, se precisa cierta asistencia financiera, pero hay maneras que tiene el país de solventar esa cuestión. A mediano o largo plazo no se van a poder cumplir. Y esto lo dicen los economistas de todos los partidos políticos. Desde ese punto de vista creo que es altamente objetable esta reforma. No podemos poner en la Constitución cosas que no se van a cumplir. Y después, lo de siempre, en la Constitución en Uruguay tendemos a poner cosas en la Constitución que no tienen que estar. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Vamos al tema de portada. En la Comisión de Hacienda, integrada con Salud Pública, se alcanzó un acuerdo para aprobar el proyecto de ley por el que se considera el acceso por única vez y en forma provisoria al Fondo de Garantía para la Reestructuración del CASMU por 56 millones de dólares. Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, defendió este proyecto de ley. Dijo que el dinero que por esa vía podría llegar al CASMU es esencial para justamente revertir la actual situación económica financiera, que no es buena, por supuesto. Y también dijo y defendió la idea que va incluida con el proyecto de ampliar las potestades del equipo interventor. Los legisladores que se expresaron, por lo menos, todos los que se expresaron a favor de dar apoyo económico a la institución y, por supuesto, con determinados matices. No todos opinan exactamente lo mismo de cada uno de los aspectos de esta iniciativa, pero en general con la iniciativa están de acuerdo todos los que se expresaron. Ministra, dada la urgencia de la mutualista, ¿le preocupa a usted puntualmente los tiempos que pueda tener el Parlamento para aprobar este proyecto? Sí, nosotros pensamos que lo necesita urgentemente y creo que el Parlamento también lo entendió. O sea que me parece que estamos en concordancia con eso. ¿Desde el Frente Amplio también plantearon apoyar este proyecto de ley tal como vino del Poder Ejecutivo? Lo que se entendió es que están de acuerdo en que necesitamos este proyecto de ley. Sí. ¿Por cuánto tiempo puede ayudar a la mutualista esto? Bueno, esto, la intervención en sí se planifica para un año y pensamos que esto de alguna manera revierta la situación económico-financiera para que no haya un tiempo de que sea hasta dentro de determinados meses, sino que la mutualista pueda seguir caminando sola. ¿Se espera que con la intervención se pueda revertir la situación? Con la intervención y con la ley, porque la intervención sola, sin el dinero, no puede revertir la situación. El presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, estuvo en el Parlamento y luego de su comparecencia dijo que no se le comunicó esto de la ampliación de las potestades al equipo interventor y se preguntó qué otras potestades se le puede dar a ese equipo por encima de las que ya tiene. Y destacó la reestructura que está llevando adelante el CASMU y explicó que los fondos se irán liberando a medida que ésta avance. Se está trabajando muy bien con eso, un contador, una colega médica y un abogado. De acuerdo a la reestructura que nosotros planteamos y a medida que vayamos cumpliendo con la reestructura, el gobierno o los interventores, en este caso me imagino que va a ser así, me imagino, antes era con los veedores, era así, me imagino que la intervención será igual, ellos habilitan que se vayan liberando los fondos para ir cumpliendo con los acuerdos que tenemos. La ministra habló de que le habían pedido los legisladores darle más potestades a los interventores. ¿Ustedes qué lectura hacen de esto como directorio del CASMU? Bueno, creo que las potestades ya las tienen, no sé cuáles otras potestades se le puede plantear para dar, porque ellos están trabajando con nosotros, estuvieron en el Consejo Directivo, participaron de él, le hicieron preguntas. Rodríguez afirmó que la mutualista perdió el último mes 300 socios y explicó las características de la reestructura que lleva adelante. CASMU era una institución que tenía 280.000 socios, que perdió 100.000 socios en todo este tiempo, en más de 25 años. En los últimos 10 años había perdido 34.000 socios y en este último periodo siguió perdiendo socios. Por lo tanto, lógicamente, si uno pierde clientes, el personal, digamos, hay un personal que uno tiene que ver cómo lo adecúa a esa realidad y más con los avances de la tecnología. Y eso se ve en el pago de remuneraciones que ha bajado, tanto en el área médica como en el área de funcionarios, pero sin llevar adelante ningún despido.
Bien, cambiamos de asunto. Una mujer de 86 años y su nieto denunciaron penalmente a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, y a su hermana, Joana, por amenazas de desalojo y por cortes de suministro de agua en una propiedad horizontal de la que la dirigente Blanca dice ser apoderada. De hecho, Valeria Ripoll estuvo en ese lugar el domingo por la noche junto a 4 policías, hecho que motivó una discusión que fue captada por una cámara allí instalada por la familia que posteriormente la denunció, y el video resultante lo compartimos a continuación. ¿Me puede decir si puede levantar el interruptor de luz? Porque no tenemos el luz en el corredor porque ella lo apaga de ahí. ¿Interruptor de luz? Sí, lo tiene ahí adentro. ¿Usted tiene un interruptor de luz? Bueno, cortamos acá, entonces... Porque la luz del corredor la pagamos nosotros. No podemos tener 2 instalaciones. Perdón, pero una persona que no vive acá tiene derecho a venir a inspeccionar. Yo tengo el papel que me autoriza a mí a venir a hablar en representación. No me interesa. Bien, perfecto. Martín, usted está preguntando, yo le estoy respondiendo. Si no le interesa, es otra cuestión. Mañana cortamos el agua. ¿Eh? El agua la cortamos mañana. Viene mañana un sanitario a cortar el agua. Yo te pido, por favor, eso, ¿está? Si me está filmando... Cortarla con qué derecho. Está filmando sobre la propiedad. Ah, perfecto. ¿Por qué me van a cortar el agua? Mañana, y porque no se paga y ya tenemos el pedido en el abogado, está hecho el reclamo. Si el agua está paga todos los meses. Bueno, eso se irá juzgado. Si yo la pago todos los meses. Buenas noches. ¿Sabés que voy a ir yo, que soy la apoderada de mi abuela y tengo los papeles? Ay, por favor, la señora no es inválida. La señora no es inválida. Ella le compró la casa a mi abuela y ella no es inválida. La denuncia contra Valeria Ripoll y su hermana establece que ambas permitieron que 2 policías ingresaran justamente al patio de la familia con las que tienen estas diferencias, con la intención de que esas personas fueran a declarar a la seccional 12 de Montevideo. El abogado Darío Madeiro, que representa legalmente al vecino y la vecina de la hermana de Valeria Ripoll, señaló que una persona allegada a la dirigente política pareció cortar un cable de luz y también denunció a la pareja de la candidata. Ayer la ampliamos contra la señora Valeria Ripoll y su pareja, porque en lo que no sé si a esta altura, y lo determinará la Fiscalía, desde donde venimos de denunciar el abuso de funciones o de autoridad en el caso de los funcionarios del 911 que concurrieron en un patrullero aproximadamente entre las 23:30 y las 0 horas de este lunes pasado, ayer, e ingresaron a una propiedad que no es única y exclusiva de la abuela de la señora Ripoll, que es la propietaria del apartamento, diciendo que se tenían que presentar en la seccional 12 sin ninguna orden judicial que lo avalara. Perdón, Darío, la señora contesta en ese momento: tengo 86 años, no voy a ir a esta hora a la comisaría. Sí, a lo cual la señora Shirley Valeria Ripoll Fraga manifiesta a voz en cuello, más o menos así. El video quedó subido a la denuncia que ampliamos en la seccional 12. Esta señora yo la conozco y puede ir ahora a la seccional 12. Otra cosa grave que también venimos de denunciar a los efectivos que estaban en el turno comprendido aproximadamente entre las 18 y las 22 horas que nos retiramos en la 12, es que la hermana de la señora Valeria Ripoll, la señora Joana Ripoll, se encontraba curiosamente a la salida de nuestra declaración en sede policial en el patio de la seccional 12. Demasiada coincidencia, ¿no? Y Valeria Ripoll respondió a esta denuncia que definió como persecución política llevada adelante por operadores. Sí, dijo que el asunto en realidad está fundamentalmente vinculado a su hermana y que un abogado que tiene vínculo con su familia posiblemente lo tome. En realidad de esto no voy a hablar demasiado. Esto tiene que ver con mi hermana
que pobre es mi hermana y tiene el mismo apellido que yo, y lamentablemente este tipo de persecuciones políticas terminan lastimando a la familia. Este episodio no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo, con una situación de mi hermana denunciando una situación de violencia de un señor que vive en la casa del fondo, que fue, si no me equivoco, en enero de este año. Esto no es una novedad, pero está claro que lo que sí es una novedad, que hace un mes soy la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, y lo que me deja tranquila es que si lo que tienen para decir es el número de cuota de un celular que pagué, si tienen para decir que soy como la mayoría de los trabajadores de este país que tienen un préstamo bancario en su salario, si tienen para decir cosas que tienen que ver con la vida de mi familia, significa que Valeria Ripoll no tiene nada que objetarle en su vida. Si esa va a ser la forma de la campaña que plantean distintos operadores políticos, allá ellos, yo no voy a entrar en ese juego. En esta casa que está en donde está el predio de la casa de mi hermana, ahí vive una señora mayor, pero vive un señor de 40 años que es sumamente agresivo, y bueno, mi hermana sufrió agresiones que denunció. A partir de ahí se han suscitado distintos inconvenientes, y bueno, y también mi hermana tiene a mi sobrino que tiene 6 años, que lamentablemente tiene que vivir estos episodios de violencia. Así que bueno, eso tiene que ver con ella, no conmigo. Seguramente en estos días nuestro abogado se encargará de llevarlo adelante. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. En la Cámara de Representantes continúa la discusión del proyecto de ley de medios. Vamos al Palacio Legislativo porque está siguiendo ese asunto Martín Duarte. Gracias, Martín. Como decíamos, sobre las 17:30 comenzó la discusión en torno a la ley de medios, este proyecto que el Partido de Diputados se aprobó en el Senado y volvió nuevamente como tercera Cámara. Vamos a conocer algunas de las posturas que se manejaron. De hecho, previo a comenzar el debate, el diputado del Partido Colorado, Martín Melasi, se refirió al artículo 72 que cuestiona el Partido Colorado. Él aseguró que tuvo una reunión con el presidente de la calle Pou y se quedó con la sensación de que el presidente vetaría ese artículo, que es el que marca disconformidad en el Partido Colorado, y si no, el propio Melasi y el propio sector del Partido Colorado estudia la posibilidad de generar un proyecto de ley que en la próxima legislatura derogue este artículo. El Partido Colorado me encomendó poder ir a hablar con el presidente para transmitirle nuestro fuerte reparo a dicho artículo. En esa ida y vuelta me quedó claro, si bien él no dijo que lo va a vetar al artículo, me quedó claro que es gran defensor de las libertades, y a veces, con pocas palabras, uno entiende de que este artículo no va a prosperar, aún votando en el día de hoy el proyecto de ley de medios. Esa es nuestra aspiración y nuestra convicción. No quiere decir que esto vaya a suceder. ¿Y si queda firme? Si queda firme, tenemos ya la redacción prevista, que es una herramienta legislativa, para poder derogar dicho artículo, y creo que en ese caso vamos a tener el acompañamiento de la mayoría de la Cámara. Confío plenamente en la charla que tuve con él, pero si prospera este artículo, vuelvo a decir, tenemos herramientas legislativas, y ahí creo que vamos a tener el acompañamiento del Frente Amplio para poder derogar este artículo, que yo creo que es un artículo que va contra todas las libertades, que atenta a la libertad de expresión, en el cual nosotros también lo hemos expresado, pero vuelvo a decir, somos tercera Cámara, no lo podemos desglosar, y sí creemos que este proyecto de ley de medios es una mejor ley a la actual ley de medios que está vigente, ¿no? Melasi se refirió en Cámara justamente a la defensa de las empresas públicas, en particular Antel, que fue uno de los momentos que detonó, en este caso, en una participación más activa de las barras, donde había presencia del sindicato de Sutel, que, como vamos a ver en imágenes, justamente realizó una movida con camisetas y remeras que salieron en ese momento de la discusión. Por las concentraciones en este proyecto de ley de medios. También hay alguien bien interesante, somos grandes defensores de Antel. Hay algo bien interesante, Que se desaloje la barra, por favor.
Bueno, en ese momento fueron desalojadas las barras, justamente la presencia, la movida de los trabajadores de Antel, de Sutel, que como ustedes saben, bueno, realizan un paro desde las 12 horas del día de hoy hasta las 12 horas de la jornada de mañana. Luego fue el turno para el diputado Gabriel Tineglini, que le agradecemos estos minutos que nos acompaña por aquí, ya hizo uso de la palabra a propósito de este debate. Bueno, ¿con qué sensación se queda a partir de la participación suya, lo que escuchó también del diputado Melassi y por lo pronto lo que se entiende, más allá de que todavía faltan algunos oradores y resta la votación obviamente, pero una postura en bloque de la coalición que daría los votos para que se apruebe finalmente la ley de medios? Sí, bueno, un saludo para la audiencia. Sí, sin lugar a dudas que la sensación es que, digamos, la coalición hoy tiene los votos. Se va a cerrar, no sé si va a ser el último capítulo, por lo que anunció el diputado Melassi, de todo este proceso que se arrancó allá en el 2020, 4 años y medio casi de un proceso de discusión que iba una escena tras la otra y cada vez era peor. Tuvo un periodo importante, casi 2 años y medio en un cajón. Y bueno, de ahí en desavenencias, en parte entre Cabildo Abierto, dentro de la coalición, el tema de que se trancaba la ley, pero por un tema de negociación, digamos, que no tenía nada que ver a veces con los conceptos reales que involucraba la ley de medios. Un buque insignia del gobierno que fracasó, navegó una ley que no prosperó y sale de esta peor forma, ¿no? Digamos, un proceso que se da a fines del año pasado, donde se votan en diputados y luego en el plenario pasa al Senado, y que en mayo, bueno, tuvimos todo el tema no sé si la sorpresa, porque a esta altura ya no nos puede sorprender muchas cosas de este gobierno, el tema de un tratamiento así en forma intempestiva, sin ningún diálogo, sin ninguna conversación dentro de comisión del Senado, donde el propio oficialismo no sabía ni lo que estaba votando. Esa es la realidad. Quedó en evidencia cuando toma conciencia el Partido Colorado, digamos, con algunos valores vallitas que le estaban quedando, bueno, frena este tema. Pero ahora, bueno, salen con el tema de que por convicción piensan que el presidente va a vetar esto. El presidente nunca se expidió si va a votar el 72, el artículo 72 famoso. Que el artículo 72 también involucra, hay otra cantidad de artículos que también fueron modificados y que son igual o peor que el 72. El tema que aumenta la extranjerización, aumenta la concentración de los medios, blanquea situaciones, y los grandes medios son los que van a estar beneficiados. Y esto hay que encadenarlo y hay que analizarlo en forma conjunta con muchos decretos que el Poder Ejecutivo ha sacado cuando se trancó en esos 2 años y medio en el Legislativo. El gobierno tenía que cumplir con los grandes medios, los grandes compromisos. Se venía la campaña electoral, quedó en evidencia en el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos, y en base a decreto. Y eso está atado con lo que está pasando en Antel. Por eso sí, la molestia, todo el abucheo que generó en las barras por el sindicato de Antel, el tema que llega un momento que pensás que te están tomando el pelo. Es decir, Antel se frenó ahora porque nos movilizamos, tanto el sindicato como el Parlamento en la comisión, y llamamos a la presidenta Antel que nos explicara algunos decretos que estaban arriba de la mesa y se estaban discutiendo en el directorio, donde favorece explícitamente lo que significa la venta de Internet al hogar a través de la fibra de Antel. Digamos, es verdad, no está obligado Antel a hacerlo, pero con la negociación que le pone arriba de la mesa a estos grandes medios, eso genera que se junten. Digamos, lo mismo que está en Equital, ahora se están juntando un consorcio para hacer tendido de fibra en los lugares donde les conviene, y en los lugares donde no es rentable estarían utilizando la fibra Antel con precios totalmente irrisorios para lo que significa los $1.000 millones de inversión de fibra óptica, que llegamos al 96% de fibra del hogar. Es el valor preciado. Y en esto cierro, y creo que hay algo que sí que hay que rescatar. Y lo dije en la oratoria, ahí en los minutos, es la sinceridad que tuvo el exministro Paganini en una comparecencia ya en mayo del 2020, donde él decía, para él y para el gobierno, es un modelo de negocio. Digamos, todo lo que significa Antel, todo lo que significa Antel, es un modelo de negocio, y él decía que el modelo de negocio de los cableoperadores estaba en jaque, y por eso el gobierno tenía que apoyarlo, transferir los $400 millones que se generan por venta de Internet y banda ancha, transferir parte de esa torta a los medios privados, con la excusa que se iba a favorecer los cableoperadores del interior. Y en definitiva lo que está pasando ahora de los cableoperadores, los que se benefician son, digamos, los mismos siempre, ¿no? Digamos, a nivel del 4 y 12 son los que están generando todo este volumen y revalorizan su valor de negocio, porque acá también lo dijo el exministro,
hay gente que quiere vender y hay gente que quiere comprar. Y ahí está la vista. Diputado, le agradezco mucho estos minutos, es muy amable. El diputado del Frente Amplio, Gabriel Tignanini, justamente haciendo referencia a lo que está pasando y va a pasar durante varias horas más, porque bueno, la lista de oradores es bastante amplia y alrededor de 15 diputados para hacer uso de la palabra, así que nos quedamos por aquí. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Más voces que se suman desde fuera del Parlamento a la discusión planteada recién. La vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez, aseguró que si se aprueba el proyecto de ley de medios, se estarían violando estándares internacionales que garantizan libertades informativas. También dijo que la aprobación en el contexto de campaña electoral agravaría aún más la situación. Una regresión a lo que es el ejercicio de las libertades informativas en Uruguay. Por eso queremos sumarnos a esas voces que han salido de instancias tan diversas como la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante lo que consideramos no es solo la imposición de una censura a nivel de contenidos, pero el artículo 72 no es el único problema en la ley de medios. Esta ley para nosotros acentúa la concentración mediática, sin duda, de alguna forma pone opacidad en el otorgamiento de licencias para radio y televisión. Lainez señaló que la ley de medios vigente en Uruguay ha sido un faro a nivel regional en elevar los estándares internacionales en derechos informativos, que hoy presenta serias dificultades en varios países. Lo que los estados deberían tener claro es que robustecer los medios públicos es de alguna forma garantizar pluralidad. Bien, cambiamos de asunto. La mesa política del Frente Amplio resolvió darle a sus sectores y militantes libertad de acción ante el plebiscito sobre aspectos previsionales que se realizará en simultáneo con las elecciones de octubre. De esta forma se ratificó en todos sus términos una primera resolución adoptada en octubre del año pasado que reconocía la existencia de diversidad de posiciones sobre este tema al interior de la fuerza política. Lo resuelto anoche también incluye el impulso de un diálogo social para alcanzar una reforma previsional integral como respuesta a la reforma aprobada durante este gobierno, a la que el Frente Amplio considera regresiva. Se aclara en la comunicación luego de la sesión de la mesa política de ayer que el diálogo planteado no sería en contraposición con el proceso de reforma constitucional promovido por las organizaciones sociales y políticas que llaman a votar por sí en el plebiscito. Además, la mesa política del Frente Amplio asume que los aspectos sustantivos del plebiscito generan distintas valoraciones en la interna de la fuerza política, por lo que no se deben generar imposiciones ni prohibiciones. Por eso el ensobrado o no de la papeleta del sí, junto con las listas que se entregarán en los comités de base, dependerá de la voluntad de cada sector integrante del Frente Amplio. Y seguimos en tema. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la campaña por el sí en este plebiscito previsional no intentará sumar apoyos individuales de la dirigencia frente amplista pese a la libertad de acción otorgada por la fuerza política. Claro, porque dijo que será una campaña, que es una campaña que procura un vínculo directo con la ciudadanía sin intermediaciones político-partidarias. También defendió, dicho sea de paso, la sostenibilidad económica de lo que se propone a través de la papeleta del sí, y esto lo hizo en el marco de un debate justamente acerca de qué postura tomar en el plebiscito que se hizo en la Universidad Católica. El Estado deja de pagar alrededor de 1.450 millones de dólares anuales a las AFAP. Por otro lado, el Estado se tiene que hacer cargo de pagarle las AFAP a los trabajadores de las cajas paraestatales que con la ley 20.130 están obligados a estar en las AFAP, y eso no se paga. Ahí estamos hablando de aquí a 40 años de más de 5.000 millones de dólares que el Estado no va a pagar en ese caso. Y además, según los cálculos nuestros, se necesita una asistencia financiera para llegar al salario mínimo nacional de un entorno de 460 millones de dólares anuales. Hay que saber que solamente por no cobro de impuestos al patrimonio, a la ganancia, el país deja de recibir 2.000 millones de dólares por año. Hay que saber que los grandes sectores terratenientes, digamos,
que se benefician de la exportación de los recursos naturales solamente aportan a la seguridad social un 1,9%, mientras que el trabajador aporta un 15% de su ingreso. ¿Qué queremos decir? Y sí, para llegar a convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental, que la gente se pueda jubilar a los 60, si así lo decide, porque eso es lo que consagra la papeleta, no la obligación de jubilarse, sino de poder tomar esa decisión. Y llegar al salario mínimo, bueno, se precisa cierta asistencia financiera, pero hay maneras que tiene el país de solventar esa cuestión. Nosotros tenemos un cálculo bastante distinto. Lo vimos al comienzo de nuestra edición de hoy. El abogado constitucionalista Martín Rizo participó del debate en el que estuvo Abdala, pero se expresó en contra del sí para el plebiscito. Señaló que Uruguay tiene la costumbre de incluir en la Constitución disposiciones que no deberían formar parte de esta norma. Yo hablé de estas constituciones que se pusieron de moda, que eran expresiones de deseos. Esas constituciones son muy malas, las constituciones tienen que ser razonables. Y esta constitución contiene algunas promesas que es altamente probable que no se puedan cumplir. A mediano o largo plazo no se van a poder cumplir. Y esto lo dicen los economistas de todos los partidos políticos. Desde ese punto de vista creo que es altamente objetable esta reforma. No podemos poner en la Constitución cosas que no se van a cumplir. Y después, lo de siempre, en Uruguay tendemos a poner cosas en la Constitución que no tienen que estar. En general, esta reforma no debería estar en la Constitución, aunque también reconozcamos que es una tradición histórica del Uruguay de tener estas cosas. Además, Rizo agregó que el artículo que se pretende incluir en la ley y que apunta contra las AFAP eliminaría también otras formas de ahorro individual, por ejemplo, en fondos complementarios voluntarios. Una del diario de campaña. Pedro Bordaberry anunció que será candidato al Senado por el Partido Colorado. Lo hizo durante una conferencia de prensa, explicó que encabezará listas o una lista bajo el sublema Vamos Uruguay. Llamó en esa misma conferencia a buscar acuerdos en líneas generales con énfasis en las necesidades de la primera infancia. Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país. Quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios. Tengo vocación de servicio y por eso hoy les anuncio que voy a presentar mi lista, la 10, al Senado por el Partido Colorado y por la coalición republicana. Siempre he sido frontal, creo que me conocen, y honesto en lo que hago. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Siento que en estos momentos el país necesita mucho más diálogo, mucho más entendimiento. Voy a tratar de aportar en eso con humildad y escuchando mucho. Mi campaña va a ser de propuesta, sin distracción en cuestiones menores, sino con concentración en las ideas, en las propuestas y en el debate honesto. Martes recibimos con mucho gusto al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Hoy es martes, pero vamos a hablar del lunes negro, ¿no? Sí, porque ayer tuvimos un lunes agitado, ¿sí? No tanto un martes, pero sí el lunes. Y básicamente lo que tenemos es un mundo que está en convulsión, de alguna manera, sí, donde de alguna manera arrastramos muchos problemas y por ende cualquier cosa que de alguna manera surja puede desencadenar una reacción en cadena, en particular en el mundo financiero que tiene esa particularidad de ser tan volátil. Entonces, en la placa lo que tenemos es de alguna manera una estructura de las cosas que han ido pasando. Hay algo que atraviesa todo lo que estamos viendo en los últimos años y es justamente un marco de tensiones geopolíticas en aumento, un marco de rebrotes proteccionistas, las economías se cierran, ¿sí? Y un mundo que tiene un riesgo de fragmentación en dos bloques rivales porque justamente estamos en el marco de una disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, justamente enmarcada por esas tensiones crecientes. Entonces eso es algo que está como en el fondo de todo eso y que hace que cualquier noticia negativa de alguna manera termine amplificada justamente por otro conjunto de noticias más coyunturales, ¿sí? Entonces lo que tenemos en blanco que atraviesa todo es como algo más estructural, si querés, los últimos años. Por eso el mundo atado con alambre.
Por eso tenemos un mundo de alguna manera atado con alambres. Y las cosas que han pasado en los últimos días, que son las que terminan confluyendo para terminar en ese lunes negro, como se le llamó, en referencia a lo que fue el lunes de 1987, es, por un lado, malas noticias de actividad económica, principalmente en Estados Unidos. Eso ocurrió el viernes, un dato del mercado laboral que decepcionó el mercado y eso generó una reacción en cadena. Datos decepcionantes de China, una de las principales economías del mundo, 1/5 de la economía mundial es China justamente, y también datos de Europa decepcionantes, justamente afectada principalmente por toda la tensión geopolítica. Además, lo que tenemos es, si se quiere, un exceso de entusiasmo en torno a las virtudes o a los retornos que puede generar la inversión en inteligencia artificial. Eso a veces infla muchas acciones en particular, y cuando alguna noticia no va en esa línea, justamente todo se da vuelta. Exacto, de repente es todo un boom de inteligencia artificial y de alguna manera cuando eso no empieza a satisfacer las expectativas que se tenían, se empieza a pinchar. No digo que sea una burbuja, pero sí que se pinchan esas expectativas y eso genera esa reacción. Y por último, lo que tenemos es, que justamente hace que el epicentro haya sido Japón, un movimiento del costo del dinero en Japón. Japón es uno de los principales acreedores del mundo y lo que hizo, que fue impensado por las características de la economía de Japón, fue aumentar la tasa de interés. Lo mismo que hemos discutido acá para el Banco Central, lo mismo hizo el Banco Central de Japón. Aumentó el costo del dinero, que era cero, lo aumentó un poquito y eso empezó justamente a tener un impacto fuerte en las bolsas. De hecho, las bolsas o los índices bursátiles que más cayeron fueron justamente las asiáticas, empujadas por lo que fue la caída de Japón, que tiene esa particularidad. Si hablamos de inteligencia artificial, obviamente que Japón tiene mucho que ver en eso. Entonces, evidentemente las acciones están vinculadas a ese rubro y a ese país. Y en particular, más del 50% de los retornos o de los beneficios que han generado las acciones en Estados Unidos son de las que llaman los 7 magníficos, que son justamente las empresas tecnológicas de Estados Unidos y del resto del mundo, ¿sí? Apple, Microsoft, Meta. ¿Sí? Entonces todo eso confluyó para darnos justamente ese resultado negativo el lunes pasado, eso es de ayer, y el tipo de, de reproducciones de memes de que justamente estamos a las puertas de una tercera crisis financiera. ¿Por qué motivo? Vamos a la siguiente placa y lo que vamos a ver es lo que se conoce como el indicador del miedo. Este es un índice de volatilidad, su nombre formal es VIX y lo que hace es medir la volatilidad o el temor en los mercados. Si vos te fijás, lo que pasó ayer fue el tercer pico que tuvimos en el siglo XXI, siendo que el segundo fue el COVID, naturalmente, y el primero fue la crisis financiera de 2008. O sea, eso da la pauta de la gravedad de lo que fue la caída que tuvimos ayer y esa incertidumbre sobre si efectivamente estábamos a las puertas de un nuevo colapso o no. Hoy martes, viste que la cosa, todo lo que ayer estaba en rojo, hoy estaba en verde. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos es lo que en términos keynesianos podríamos llamar los espíritus animales operando. ¿Sí? Básicamente esa cosa más esotérica del mercado que justamente funciona en función de lo que son las expectativas. Y muchas veces el riesgo está en lo que se conoce como la profecía autocumplida. Si yo pienso que todo se va a ir al todo se termina yendo al ¿sí? Entonces es un poco lo que estaba pasando y la incertidumbre que teníamos ayer. Hoy eso se revirtió, pero de vuelta. Tenemos la pregunta es, en ese mundo atado con alambre, si se quiere, donde están confluyendo un conjunto de dificultades, de transformaciones estructurales, cualquier tipo de noticia como las que conocimos en estos días puede derivar en un episodio que te genere una cuestión. ¿Qué pasa mañana? Exacto, ¿qué pasa mañana? Entonces, solamente para cerrar, vamos a ver en la última placa que tuvimos, en realidad, una profundización de la tendencia de lo que estaba pasando con el tipo de cambio. Fíjate que no es de ayer la suba del dólar acá en Uruguay, sino que viene en el último mes, pero es cierto que ayer alcanzó... En un ratito. En un ratito subió bastante y ese bastante supone que, de hecho, alcanzó el máximo nivel que hemos visto en los más de 20 meses, ¿sí? 40,6 pesos. De nuevo, hoy aflojó, el dólar acá cayó en línea con esa tendencia. Con el martes blanco. Sí, con el martes blanco, de que todo lo que fue rojo el lunes se transformó en martes. Pero de vuelta nos deja esa pregunta de, bueno, ¿cuál va a ser el próximo episodio que va a poder desencadenar una cosa de estas? Y si efectivamente va a revertirse o va a derivar en esa tercera crisis financiera que de alguna manera... Y las consecuencias que habrá dejado ese lunes también, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso siempre, cada impacto de esto, cada movimiento sísmico como los que tenemos, deja un montón de gente que hace mucha plata y un montón de gente que pierde muchísima plata. Naturalmente, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claramente. Gracias, Martín. Nos vemos la semana que viene. Gracias por el bautismo. Germán. Gracias, Germán. Ahora vamos con Martín. Ahora vamos con Martín. Sí, nos vemos el martes que viene. Aquí, Martín, el agradecimiento a Germán y cambio de tema, cambio de agenda.
porque la vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió en Buenos Aires con su par argentina, Victoria Villarruel, para abordar la situación de Venezuela y también la propuesta del gobierno argentino de conformar un grupo entre los países que no reconocen la reciente victoria electoral, según justamente el gobierno venezolano de Nicolás Maduro en las elecciones que se hicieron hace ya cerca de 10 días. Argimón visitó Buenos Aires participando del tercer taller internacional de académicos y parlamentarios, Democracia y Parlamentos, donde disertó sobre parlamentos y asuntos globales, los desafíos que vienen. Durante el encuentro, ambas vicepresidentas discutieron sobre las dinámicas parlamentarias de sus respectivos países, el trabajo en la Unión Interparlamentaria a través de la Oficina de la Unión Interparlamentaria en Uruguay y la posibilidad de celebrar una reunión con los representantes del Grupo de América Latina y el Caribe. Ambas mandatarias se expresaron sobre la reunión en la Red X, mientras Villarruel destacó que en el encuentro estrechamos los vínculos en común y compartimos nuestras experiencias en este rol tan honorífico que nos han dado nuestros pueblos a través del voto. La vicepresidenta uruguaya Beatriz Argimón señaló que en el taller internacional de académicos y parlamentarios intercambiamos sobre la importancia de adaptar los parlamentos a los tiempos modernos e imaginar el futuro. Más allá del interés manifiesto del presidente argentino Javier Milei de consolidar en Buenos Aires una cumbre de presidentes de la región que desconocen el triunfo de Maduro en Venezuela, ninguna de las mandatarias se refirió a la versión luego del encuentro. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. Yahya Sinwar, uno de los hombres más buscados por Israel y el líder de Hamás en la Franja de Gaza, pasó a ser ahora el referente político tras la muerte de Ismail Haniyeh en Irán. Y ahora, según dijo hace minutos nada más, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, será el encargado de decidir si hay o no un alto al fuego. Sin embargo, Israel dice que hay que terminar inmediatamente con él, mientras que el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que su país está enviando más buques y aviones de caza a la zona de Oriente Medio ante un eventual e inminente ataque de Irán que va a llegar de un momento a otro, según se espera. Todo esto en un contexto de guerra en Gaza, en Cisjordania, donde también hubo muchos muertos y donde se aguarda de un momento al otro esta resolución de un ataque que podría provenir de varios frentes. Hamás eligió a Yahya Sinwar, hasta ahora líder dentro de Gaza, como su máximo jefe político, tras el asesinato hace una semana de Ismail Haniyeh en Teherán, y representa la línea más dura del grupo, ya que es considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre del 2023 en territorio israelí. Mientras tanto, en la víspera del 10º mes de la guerra en curso en Gaza, el total de víctimas mortales aumenta a al menos 39.653 personas, indicó el Ministerio de Salud del enclave, donde al menos 30 personas murieron y 66 resultaron heridas solo en las últimas 24 horas durante los continuos ataques del ejército de Israel por aire y tierra. En la Cisjordania ocupada, en tanto, los militares israelíes respaldados por aviones no tripulados volvieron a atacar este martes cuando irrumpieron en el norte del territorio, donde afirman se enfrentaron a disparos con militantes palestinos y al menos 12 personas murieron. Israel y sus aliados esperan un inminente ataque de Irán tras los últimos acontecimientos, en tanto continúan los ataques con drones y misiles hacia territorio israelí por parte de Hezbollah, cuyo líder Hassan Nasrallah advirtió sobre una respuesta fuerte y eficaz, asegurando que la espera del ataque es parte del castigo a Israel. Y ahora nos vamos al escenario de lo que ocurre en Venezuela con dos temas fundamentales. Uno de ellos es que hoy las Fuerzas Armadas se pronunciaron en relación al pedido que habían hecho desde la oposición, tanto Edmundo González como María Corina Machado, de que se plegaran al pueblo venezolano y le dieran la espalda al gobierno de Maduro. Dijeron que esta oposición ha sido promotora de muchísimos ataques contra la democracia venezolana y que no están en condiciones de pedir absolutamente nada. Por otro lado, Estados Unidos ha relativizado el reconocimiento a Edmundo González como presidente. Dijo que eso todavía no es así. Esto lo dijo precisamente Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, y dijo que la línea que está siguiendo Estados Unidos en esta materia se acerca un poco más a la posición que hoy tienen Brasil, México y Colombia.
El ministro de Defensa Vladimir Padrino catalogó de sediciosos planteamientos lo expresado por González y Machado, quienes pretenden abrogarse el carácter de demócratas y tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radicales, anticonstitucionales y antidemocráticas, según dijo, con solicitudes de intervenciones militares, petición de medidas coercitivas unilaterales y apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida de Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. En otro orden, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, declaró que su gobierno aún no está en disposición de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela después de que éste se autoproclamara en el cargo mediante un comunicado. El funcionario dijo en rueda de prensa que Estados Unidos todavía no está en ese punto e indicó que se encuentra en estrecho contacto con varios países de la región, entre los que mencionó a Brasil, México y Colombia, sobre el camino a seguir. Además, Miller instó a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica que vuelva a las normas democráticas, a la vez que se pide transparencia en la publicación del recuento de votos tras los comicios del pasado 18 de julio, dejando en claro que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada y apuntó a la posibilidad de manipulación o alteración de los resultados electorales sin mostrar pruebas que respalden esa afirmación. A esta misma hora en el estado de Pensilvania, Kamala Harris está participando en un mitin del Partido Demócrata junto a Tim Walz, el candidato elegido para acompañarla a la vicepresidencia en las elecciones de ese país. Tim Walz ha sido el gobernador y es el gobernador del estado de Minnesota. Sorprendió su nominación porque había otros nombres en danza, tanto de gobernadores como de senadores. Pero finalmente Harris se inclinó por este hombre que tiene una larga trayectoria como congresista demócrata, sobre todo en regiones rurales donde se pretende captar el voto anglosajón y además que ha tenido una larga trayectoria también dentro de la Guardia Nacional de Estados Unidos y por tanto en base a esa experiencia es que será el candidato a acompañar a Harris en las próximas elecciones. Tim Walz, un ex educador que actualmente ejerce su segundo mandato como gobernador del estado de Minnesota y preside la Asociación de Gobernadores Demócratas, es el elegido para acompañar a Kamala Harris en su carrera a la Casa Blanca. El político de 60 años que sirvió durante 12 de ellos en el Congreso, representando a un distrito rural de su estado, emergió como un contendiente sorpresa para acompañar a Harris, puesto que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, dominaron la primera parte de las elecciones a la vicepresidencia. La prensa estadounidense describe a Walz como un defensor de políticas progresistas y orador del corazón de Estados Unidos, que puede ayudar a ganar el apoyo de los votantes rurales y blancos. Si bien como gobernador ha impulsado una agenda progresista que incluye comidas escolares gratuitas, objetivos sobre cambio climático o recortes de impuestos para la clase media y otros beneficios, sus críticos cuestionan el manejo de la pandemia del COVID-19 y los disturbios en Minneapolis en 2020 que sacudieron las áreas urbanas del estado. Les contamos que ADEOM Montevideo rechazó el pedido del diputado del Partido Nacional, Martín Lema, de cerrar el casino municipal por sus altos costos. Claro, desde los sindicatos correspondientes lo que dicen es que en realidad hay un problema de mala gestión. También dicen que hay mesas de juego que no han abierto y otros servicios que se han afectado que explicarían lo que está ocurriendo. El diputado del Partido Nacional Martín Lema, posible candidato a la Intendencia Capitalina, planteó a la Intendencia de Montevideo cerrar el Casino Parque Hotel ubicado en el Parque Rodó. Dijo que hay que cerrarlo, ponerle fin a la gestión municipal porque mantener este casino costó a los montevideanos entre 2021 y 2023 330 millones de pesos. Estas declaraciones generaron la rápida respuesta de la Asociación de Funcionarios Profesionales de Casinos y la Asociación de Funcionarios Administrativos de Casinos Municipales, que denunciaron que desde hace 33 años no hay ingresos de personal y que las mesas de juego están cerradas desde el año 2020. No compartimos de ninguna manera la solución que brinda Lema. Nos parece que el casino puede tener un problema de gestión en este momento, pero es una fuente de ingreso para el casino, para la Intendencia, perdón, que es necesaria y que le podría venir muy bien a la Intendencia. Entonces, nos parece muy simplista el decir algo no funciona, bueno, lo cerramos, cuando lo que habría que hacer es presentar un plan de negocios, una buena gestión y volver a que el casino sea lo que fue hace unos años
que era uno de los ingresos más importantes para la Intendencia. Este martes los funcionarios y funcionarias de casinos se reunieron por este tema con ADEOM y decidieron solicitar una entrevista con el intendente Mauricio Zunino. Silvia Tejera, secretaria general de ADEOM, reconoció que existe una pérdida en las ganancias del casino que se agudizó luego de la pandemia, porque el casino funciona con 50 personas menos de las necesarias. Esto obliga a que los juegos de mesa no estén habilitados y trae como consecuencia una baja en la recaudación. En las últimas horas, el diputado Martín Lema se expresó en su cuenta de X y señaló que comparte con el sindicato que la gestión es muy mala, pero la solución no es buscar una alternativa, sino cerrarlo. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Presentación de libros sobre temas económicos, tema de móvil de Julieta Núñez Tomás, que está en la actividad. Así es, Martín. Buenas tardes. Como les mencionaba anteriormente, se presenta el libro El Despegue, de coautoría entre el periodista Nicolás Batalla, que acaba de hablar explicando su trabajo vinculado al trabajo de investigación que requirió sobre la trayectoria del economista Gabriel Odone y el propio Gabriel Odone. Está en estos momentos hablando el doctor en sociología Fernando Filgueira y se encuentran importantes figuras aquí, tanto de la economía política como de la economía académica. Y en estos momentos Filgueira comenta el aspecto vinculado a la distribución y a la reducción de la desigualdad en un contexto de crecimiento económico, que es uno de los principales focos de este libro. La necesidad de ser estratégico. Y el tema sobre todo de el mundo de los transables y el mundo de los no transables. Yo no soy economista, pero he dedicado parte de mi vida a la sociología económica, etcétera, pero la discusión sobre la enfermedad holandesa y si Uruguay la sufre o no la sufre ha ido y venido. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, pero es claro que algunos síntomas de ella tenemos, digamos, con contextos en donde los precios relativos se nos vuelven a favor, alta presencia nuestra en los commodities, etcétera, 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 una tendencia a la apreciación del peso, una tendencia al encarecimiento de los no transables en los modelos de servicios, etcétera. Tenemos una economía que en su fase exportadora y abierta ocupa poca mano de obra. La formación de un precio básico como es el salario es una formación que la tienden a liderar los no transables, y dentro de los no transables el Estado tiene un rol muy importante. Eso genera desafíos. No tiene una solución fácil tampoco para Gabriel, si lo ven en el libro, pero sí que podemos mejorar mucho en muchos mercados de no transables, en donde claramente tenemos regulaciones y aspectos de gobernanza de las instituciones que luego generan esas producciones que son evitables. Estas eran las palabras de Fernando Filgueira. Entre los asistentes también está presente el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, quien tiene un acercamiento actual al economista Gabriel Odone, y como ustedes pueden saber hay rumores muy presentes y se han discutido ya incluso en esta sala vinculados a la posibilidad de que Gabriel Odone sea el ministro de Economía durante un posible gobierno del Frente Amplio encabezado por Yamandu Orsi. Compañeros, nos quedaremos aquí para lograr una entrevista con Gabriel Odone y que podremos emitir mañana. Presentó Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Cambiamos de tema. La organización de expresos y presas políticas Crisol presentará un proyecto de ley para que los directores y las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sean elegidos y elegidas por la ciudadanía y no por los partidos políticos. El colectivo se expresó a raíz de los cuestionamientos de integrantes de Cabildo Abierto a Bernardo Leñani, director de la institución, que originalmente fue propuesto por ese partido. La polémica surgió luego que Bernardo Leñani afirmara en el Parlamento que la ley de prisión domiciliaria para mayores de edad, propuesta por su partido Cabildo Abierto, podría favorecer la impunidad al estar orientada a los represores condenados por terrorismo de Estado. En este sentido, el senador y precandidato cabilante Guido Manini Ríos dijo que la Junta Federal Partidaria analiza si se le mantiene la confianza o pide su renuncia. A raíz de esta posibilidad, Crisol declaró en un comunicado que el cuestionamiento es inadmisible e inaceptable y que la institución no es un cuartel. Recuerda en este sentido que sus autoridades son elegidas por la Asamblea General para cumplir los objetivos de la institución. Hay al menos un sector político que entiende que el hombre al que propusieron para integrar
la comisión directiva de la institución es poco menos que un soldado, es decir, está al servicio de las necesidades políticas que pueda tener el sector político. Y esto es muy grave, en tanto nosotros consideramos que la institución debe estar al servicio de toda la sociedad, particularmente de aquellos menos privilegiados. Y además consideramos que esto es también producto de la forma en que se eligen los miembros de la institución, las comisiones directivas de la institución. Crisol está, en ese sentido, estamos presentando, probablemente a breve plazo, estamos presentando un proyecto para modificar justamente la integración, cómo se integra la institución. Bien, ya nos vamos. Repasamos antes los datos del tiempo para las próximas 48 horas en la zona metropolitana. Que viene con agua, con humedad. Vamos a repasar justamente, como decía Natalia, lo que pronostica Inumet para mañana en primer término. Miércoles 7 de agosto, mínima 9 grados, máxima 17. Habrá periodos de cielo cubierto con baja probabilidad de precipitaciones, más bien escasas, y luego por la tarde y la noche nuboso y cubierto sin precipitaciones. Un día parecido al de hoy, digamos, sí, en distintos momentos. Y el jueves va a haber alguna probabilidad de precipitación en la tarde, pero va a salir algo más el sol y baja la temperatura, 5 la mínima, 11 la máxima. Llega al lado B en instantes nada más a la pantalla de TV Ciudad, como siempre hasta ahora. Nuestro reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Hasta mañana. Hasta entonces.